las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola, bienvenidos una vez más a V Noticias Radio. Los saludamos desde Bogotá y en compañía del equipo de periodistas desde las diferentes regiones del país. Les contamos los avances de la Unidad para las Víctimas que benefician a los sobrevivientes del conflicto. Santiago Santa Coloma y quien les habla, Diana Rodríguez, los acompañaremos en los próximos minutos con todas las noticias. Comenzamos. Estos son nuestros titulares. El Tolima ya supera las 17.000 víctimas indemnizadas. Solo en 2019 van 1.400 reparaciones económicas entregadas. En San Basilio de Palenque avanza la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva con el apoyo del Banco Mundial. Víctimas del conflicto armado en Peque recibieron indemnización por vía judicial. Hablamos con Norela Coronado, la mujer que representa a las víctimas en el exterior. Un lobo que se encontraba caminando por las calles de un pueblo lejano, de pronto escucha a unas ovejas que hablaban entre ellas. Tengo un par de deudas que pagar y no tengo dinero. Yo no sé qué hacer, me quedé sin trabajo. Tengo que pagar la luz, me la van a cortar. Todo está muy difícil. El lobo se acerca al grupo y dice: Disculpen, pasaba por acá y las escuché. Si necesitan dinero, yo les tengo una solución. Las ovejas se miran y una de ellas le dice al lobo: ¡Claro! ¡Lo escuchamos, señor lobo! Es muy fácil. Solo deben darme sus datos y yo las hago pasar por víctimas del conflicto. Así reciben una platica y pagan sus deudas. ¿Qué dicen? No, señor, no nos venga a echar cuentos. Nosotras siempre decimos la verdad. Hacerse pasar por víctima sin serlo puede traer serias sanciones penales. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá, o escriba al correo electrónico grupocontrafraudes@unidadvictimas.gov.co. Unidos por las víctimas. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Del 20 al 23 de agosto celebramos la Semana de los Pueblos Indígenas. Por eso les traemos esta música para comenzar nuestro programa y para contarles que desde la cultura indígena se dio inicio a esta semana con una ofrenda a la Madre Tierra y a la vida. Diana. Sí, Santiago, hay que decir que dentro del Registro Único de Víctimas tenemos 223.972 indígenas de diferentes comunidades y pueblos y más de 300 sujetos de reparación colectiva indígenas. Se realizaron además 2 conversatorios, uno de ellos sobre territorio, derecho fundamental de los pueblos indígenas, y otro sobre identidad cultural y tejeduría, que permitieron desarrollar aspectos claves para la visibilización de la cultura ancestral de los pueblos indígenas víctimas del conflicto. Vamos con nuestro compañero Carlos García, quien nos trae una nota especial sobre este tema. Durante la Semana de los Pueblos Indígenas, los funcionarios de la Unidad para las Víctimas pudieron apreciar la multiculturalidad que existe en distintas comunidades en el territorio colombiano. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, destacó la importancia de exaltar, apreciar y difundir el trabajo y las raíces de las comunidades que también son víctimas del conflicto. Unir esfuerzos, unir todas las manos para poder lograr que los pueblos indígenas y todos los colombianos, y en especial las víctimas del territorio, podamos vivir tranquilos, que podamos
salir con los proyectos, con cada uno de los proyectos que tenemos adelante, que cada uno de los proyectos que tengamos, que se tienen en las comunidades, permitan la construcción de capacidades y la construcción de escenarios en los cuales los pueblos puedan salir adelante. Luz Amanda Pazuy es mujer indígena del pueblo Camuetzá del Valle del Sibundoy y profesional de asuntos étnicos de la Unidad para las Víctimas, y nos habla sobre el reto de la entidad en materia de implementación para asegurar el respeto, la tradición y el conocimiento sobre los pueblos indígenas en Colombia. Desde la entidad se puedan reconocer a las personas que están en territorio resistiendo, en el día a día desarrollando luchas para sobrevivir, para la defensa de su territorio, para lograr ejercer sus gobiernos, su autonomía y decidir sobre sus vidas. De esta manera, la Unidad para las Víctimas conmemoró del 20 al 23 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, fruto de un trabajo conjunto entre la Dirección General, la Dirección de Reparación Integral, la Subdirección de Reparación Colectiva y la Dirección de Asuntos Étnicos. Para V Radio Informa, Carlos García. Y ahora vamos con Diego Monroy, quien nos habla sobre las donaciones de la DIAN que benefició a los sobrevivientes del conflicto. Adelante, Diego. Cordial saludo para usted, Santiago, y para todos los oyentes de V Radio. Pues con el fin de complementar los procesos de atención, asistencia y reparación a las víctimas, el director de la unidad, Ramón Rodríguez, hizo la entrega de zapatos, ropa, accesorios, tela para cobijas y sábanas, kit de cocina y 145 metros de porcelanato, los cuales fueron incautados por la DIAN. Estamos entregando las donaciones a dos organizaciones de mujeres. Una es Afromupaz, la otra es Perlas del Pacífico. Son dos organizaciones que han hecho un trabajo muy importante en Bogotá, por eso hoy les estamos entregando unas telas para que puedan trabajar en sus diferentes proyectos productivos. También les estamos entregando un porcelanato, les estamos entregando unos kits de cocina, elementos que llegaron a través del área de donaciones por el esfuerzo del área administrativa de la Secretaría General. Pero adicional a eso, identificamos víctimas que trabajan con nosotros. Tenemos un porcentaje de más del 10% de víctimas que están trabajando en la unidad para las víctimas, y lo que estamos haciendo también a este grupo, más de 35 beneficiarios que son víctimas que trabajan con diferentes operadores, entregándoles donaciones. La secretaria general de Afromupaz, Justina Copete, agradeció la entrega de estas donaciones. La entrega de estas donaciones para Afromupaz significa mucho, es muy importante este fortalecimiento, porque esto permite que sigamos ejerciendo y desarrollando esa labor social y humanitaria. Esta donación es muy importante porque Afromupaz tiene la sede propia, gracias a Dios, con el acompañamiento de la unidad de víctimas y la alta consejería, y esta donación nos sirve para poder seguir remodelando, adecuando esa sede. La Asociación de Mujeres Afro por la Paz, la Fundación Femenina Perlas del Pacífico y 50 víctimas individuales, algunas de las cuales trabajan con la unidad, recibieron estos elementos. Para V Radio, Diego Fernando Monroy. Atención colombianos residentes en Canadá. Si usted es víctima del conflicto armado colombiano, esta información es de su interés. Esté atento a las siguientes fechas y lugares en los que la Unidad para las Víctimas brindará información y orientación a víctimas del conflicto sobre medidas de reparación, atención psicosocial, información sobre retorno y toda la oferta que tiene el Estado para las víctimas residentes fuera de Colombia. Los esperamos en London el próximo sábado 7 de septiembre de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el GS Financial Group 338 Burwell Street. En Hamilton el domingo 8 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en Immigrants Working Center 182 Rebecca Street. Y en Toronto el lunes 9 de septiembre desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Consulado de Colombia en Toronto, ubicado en 40 University Avenue, Suite 604. La Unidad para las Víctimas y el Ministerio de Relaciones Exteriores lo esperan en las fechas y lugares indicados para brindar orientación de primera mano a las víctimas del conflicto armado colombiano. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Noticias les contamos lo que pasa en las regiones. Vamos ahora al departamento de Bolívar, donde las víctimas recibieron dotación para fortalecer sus proyectos productivos. La nota con nuestra compañera Patricia Díaz. Las comunidades palenqueras asentadas en el municipio de Maates, Bolívar, recibieron dotaciones de la Unidad para las Víctimas en coordinación con el Banco Mundial para impulsar iniciativas productivas y apoyar el fortalecimiento organizativo. La entrega se llevó a cabo en la Casa de la Cultura. Contó con la asistencia de la subdirectora general encargada de la Unidad para las Víctimas, Lorena Mesa, y el director de reparación
Enrique Ardila. Hemos visto cómo esta comunidad a través de la cultura han ayudado a que toda la comunidad participe activamente en la reparación colectiva. Esto que nos permitió llevarlo a cabo a través del convenio de cooperación internacional con el Banco Mundial y el apoyo del gobierno sueco de 4.7 millones de dólares ha permitido que estemos aquí haciendo entregas para fortalecer proyectos productivos comunitarios de esta población. Con esta dotación, el sujeto de reparación colectiva de San Basilio de Palenque La Bonga adelantará iniciativas productivas como la creación del taller de confecciones y la reactivación de la quesera. Ana Dolores Herrera, habitante de San Basilio de Palenque, nos cuenta sobre la importancia de este avance para el desarrollo económico de los miembros del sujeto de reparación y destacó el papel de la mujer en este proceso. El destino de eso es que la mujer campesina de la vereda del Paraíso se empodere por medios del SENA en modistería infantil para que más adelante tengamos la entrada a nivel familiar y que haya un cambio de calidad de vida para toda la gente del colectivo. Desde la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés informó para V Noticias Patricia Díaz. Vamos al departamento del Meta, donde la unidad entregó indemnizaciones en Villavicencio. Edith Agudelo nos cuenta. Cordial saludo para todos los oyentes en el país. Queremos contarles que 94 sobrevivientes del conflicto armado en Villavicencio recibieron su indemnización administrativa, priorizados por su situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad por edad, enfermedad o discapacidad, por un valor total que superó los 1.000 millones de pesos. Jesús Borges, de 77 años, se ha tenido que enfrentar no solo a los efectos que causó la guerra en su vida, sino que también lleva una batalla contra un cáncer. Estas fueron sus palabras de agradecimiento al recibir su indemnización administrativa. Yo vivo muy agradecido en tantos años que fue desplazado, forzoso y dejé mis fincas, dejé todo y salí como si nada porque no pude sacar nada. Y ya hoy en día, tantos años recibo este recurso, estoy contento con el gobierno. Por su parte, el director territorial para Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo Arezones, expresó cuáles son los avances que ha tenido en reparación la territorial Meta y Llanos Orientales en lo corrido del 2019. Los pagos han sido bien importantes para la regional Meta y Llanos Orientales, por cuanto este año en el departamento del Meta se han efectuado 650 pagos por un valor de 4.616 millones. Una cifra bien interesante, y debo de aclarar que gracias a los lineamientos del doctor Ramón Rodríguez, hoy en día el pago en el departamento del Meta se ha triplicado, ha superado todas las cifras que de alguna manera jamás habían llegado a las víctimas del departamento del Meta. Gracias, Edith en Villavicencio. En el departamento de Antioquia, sobrevivientes del conflicto también recibieron indemnizaciones, esta vez en el marco de las sentencias de la Ley de Justicia y Paz. Los detalles con Sandra Milena Cruz. Durante 2 días, en Peque, municipio del occidente antioqueño, la Unidad para las Víctimas entregó 621 indemnizaciones judiciales por valor de 9.073 millones de pesos. Con un acto simbólico de la luz en memoria de las víctimas que han fallecido durante el conflicto armado en Colombia, se dio inicio al acto de entrega de estas indemnizaciones, en las que participaron autoridades locales e instituciones del orden municipal, departamental y nacional, quienes brindaron asesoría personalizada en la oferta de beneficios en educación, acceso a empleo y generación de proyectos productivos, con el fin de que los recursos que la unidad les entrega sean invertidos de la mejor manera. Escuchemos a Henry Higuita, uno de los beneficiados de esta jornada, que con tan solo 6 años de edad, él, junto a 6 personas más de su núcleo familiar, tuvo que abandonar su hogar por causa de los contratiempos y los hostigamientos que miembros de los grupos paramilitares conocidos con el bloque Mineros les ocasionó. Hoy, con este dinero que recibe por parte de la unidad, podrá cumplir su sueño de ser profesional. Gracias al recurso que el gobierno nacional nos entrega el día de hoy, podemos hacer realidad muchos sueños que tienen las víctimas quizás truncados por los factores económicos. En mi caso particular tengo un gran proyecto y es ser ingeniero ambiental, y gracias a los recursos provenientes de esta sentencia permiten tener la facilidad económica de poder acceder a ese tipo de procesos, a ese tipo de servicios. La meta no solo mía sino de toda víctima debe ser siempre procurar la autosuperación, y gracias a este recurso nos permite las víctimas
asesorías para poder alcanzar ese objetivo. Este fallo judicial contra el postulado condenado Ramiro Banoy Morillo, excombatiente de este grupo armado ilegal, ordena una serie de medidas de reparación que incluyen la compensación económica por parte del Fondo de Reparación a las Víctimas adscrito a la entidad. Escuchemos a Wilson Córdoba, director de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, quien se refirió a estas jornadas. Desde el 2012, la entidad ha entregado más de 990.000 indemnizaciones económicas a sobrevivientes del conflicto armado en Colombia. Más de 236.000 de estas víctimas se han beneficiado con estas medidas reparadoras en Antioquia. Informó para ustedes desde Antioquia, Sandra Cruz. 206 sobrevivientes del conflicto en el Tolima también recibieron indemnizaciones. Los detalles desde Ibagué con William Peña. Hola, ¿qué tal compañeros? Les cuento que en Ibagué se cumplió la jornada número 19 de este año de reparación económica con 206 nuevas víctimas del conflicto armado en el país. La jornada de entrega de cartas cheques se cumplió en el auditorio de la Universidad CUN, hasta donde llegaron personas como Jorge Enrique Peralta Bautista, desplazado del municipio de Prado, Tolima, y quien por 12 años esperó a recibir la ayuda monetaria. Sí, señor, cuando hubo la vaina del asunto de Prado, Tolima, hubo esa vaina cuando se metió la guerrilla al pueblo. Sí, cuando hubo la toma ya. Sí, señor. Mataron los policías. Exacto. ¿Y desde esa época pues estaba usted esperanzado a que le dieran una indemnización? Sí, señor, claro. ¿Y hoy qué le dice a la unidad de víctimas? Que muy agradecido por todo, porque nos daba ese apoyo y todo. Carlos Julio Espina, minero artesanal de 77 años de edad, desplazado por el Frente 21 de las FARC en el municipio de Cajamarca, fue otro de los beneficiados con la indemnización administrativa y quien dijo tener definido en qué va a invertir estos recursos. Tengo pensado ayudarle a la mujer porque yo pues casi no vivimos en la misma casa pero independiente, entonces para colaborarle a ella lo de la casita, acabarla de arreglar, para eso es la plática. En el departamento del Tolima, a la fecha, se han indemnizado 17.347 víctimas de un total de 157.000 que hacen parte del registro único de víctimas. Solo en 2019 van más de 1.400 indemnizaciones, superando la cifra que para esta misma época se había logrado atender en el año inmediatamente anterior. Desde la Territorial Centro Tolima informó para V Noticias William Peña Gutiérrez. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Noticias, las historias de vida. Y la historia de vida viene desde la Dirección Territorial Huila Caquetá con Julie Urquina Macías y una invitada especial que estuvo por esta región. Escuchemos. En su visita por el departamento de Caquetá, Norela, una de las representantes de las víctimas en el exterior ante la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, dialogó con esta territorial. Norela tiene 53 años. Es santanderiana de nacimiento, pero creció en Arauca a causa del desplazamiento forzado. Actualmente reside en el estado de Barinas, Venezuela. Hace 2 años fue postulada para ser representante de las víctimas del conflicto armado colombiano en el exterior ante la Mesa Nacional de Participación y desde ese entonces se relacionó directamente con la unidad para las víctimas. Con su labor, más de 1.000 sobrevivientes del conflicto armado como ella, radicados en diferentes estados, se sobreponen a sus obstáculos sociales y económicos en Venezuela. Su trabajo representa el puente para hacer posible la documentación en el registro único de víctimas y gestionar la priorización en el proceso de indemnización a personas que hoy han visto resueltas sus necesidades inmediatas. Ella misma relata cómo su trabajo va más allá de la articulación con la unidad. Unos trabajan en casas de familia, aún de las personas pudientes de allá, otros tenían sus propios negocios y les ha tocado cerrar, pero aún el colombiano lleva esa sangre de trabajo, de fuerte, de valientes. Si fuimos capaces de superar aquellas situaciones que nos llevaron a otros países, entonces ¿cómo no íbamos a ser capaces de superar lo que estábamos pasando? Su consejo para las familias que buscan retornar es que no es la salida más favorable ante el colapso que evidencia Colombia por la recepción de migrantes. Solicita al Estado colombiano la colaboración para la habilitación de los consulados que se encuentran cerrados desde el 23 de febrero del presente año. Desde Florencia informó para V Noticias Julie Constanza Urquina Macías. V Noticias. Llegamos al final de V Noticias Radio. Recuerden que estamos en redes sociales para que compartan estas noticias y conozcan más de la Unidad para las Víctimas. Diana. Santiago, gracias. Claro que sí. Y en www.unidadvictimas.gov.co también pueden visitarnos y encontrar, además de estas noticias, toda la oferta para las víctimas.
así como en nuestros canales de atención. Estuvimos con ustedes Diana Rodríguez y Santiago Santa Coloma. Es un placer que nos escuchen. Los esperamos en la próxima emisión de V Noticias Radio. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.